¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a otro video de este curso de precálculo. En este video vamos a ver el tema de la derivada, el cual pues es un tema elemental en este curso, bueno, en cursos posteriores de cálculo diferencial. Vamos a comenzar viendo lo que es el concepto de la derivada, cómo surge y cómo, bueno, pues cómo llevarlo a cabo en lo que es el cálculo. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, el concepto de la derivada. Supongamos, para empezar, una gráfica X, no importa. Vamos a poner aquí una especie como de bosquejo de una función. Supongamos que la función es algo así, por dar un ejemplo. Esto es X y esto es f de X. Bueno, aquí cuando nosotros vamos a hablar de la derivada, debemos comenzar analizando que pues obviamente esto es para funciones continuas, es decir, funciones que eh, están definidas en todo el tiempo o valores en X, todos los valores independientes. En este caso vamos a ver que pues en una función continua pues hay una sucesión infinita de puntos en X. En este caso, cuando elegimos un punto, ¿verdad? Un punto arbitrario, y después, por decir que este punto vamos a llamarlo f de x. Es decir, la x evaluada en este punto, ¿no? Bueno, aquí más bien sería x aquí, ¿sí? Y aquí sería pues f de x, ¿no? Porque aquí, bueno, ya, a pesar de que aquí es x, bueno, supongamos que el x se refiere al valor que estamos eligiendo. Seleccionamos, por decir así, otro punto arbitrario. Quiero que te fijes aquí lo siguiente. Vamos a suponer que tengo pues aquí otro valor, el cual vamos a llamar, para no confundirnos, x1 y x2. Y aquí vamos a ponerle f1 de x, ¿sí? Y a este pues vamos a ponerle, ¿qué te parece? f2 de x. De esta manera. Bueno, vamos a recordar un poco un concepto muy interesante, que es el tema de la pendiente. Este tema lo vimos cuando analizamos el video, la videoclase de la línea recta. Fue de los primeros que vimos en este curso. La pendiente. Bueno, ¿qué es esto de la pendiente? Para recordar. Dada una línea recta, no importa si es inclinación hacia arriba, hacia abajo o, en este caso, horizontal. Aquí pues obviamente cuando tenemos una pendiente cuesta arriba, la pendiente es positiva. Cuando la recta va a cuesta abajo, la pendiente es negativa. Y cuando es horizontal, la pendiente es cero. ¿Cómo se define la pendiente? Como una inclinación, pero esta inclinación en sí, ¿cómo se define? No sé si recuerdes que cuando vimos el tema de la línea recta, habíamos definido a la pendiente como y2 menos y1 entre x2 menos x1, donde pues x1 y y1 es un punto y x2 y y2 es otro punto. En este caso, si te fijas, estamos sacando sí, la división, el cociente de la diferencia entre las dos y's y la diferencia entre las dos x. De tal manera que si yo quisiera sacar la pendiente en la línea recta que definen estos dos puntos arbitrarios que yo elegí de mi función, ¿sí? Pues entonces tendría que poner f2 de x menos f1 de x entre x2 menos x1. ¿De acuerdo? Esto sería
la pendiente de esta recta azul. Quiero que veas algo. Esta recta pues pasa por 2 puntos de la función. En este caso vamos a suponer que yo voy a tomar este punto y lo voy a hacer que se acerque mucho a este punto de aquí. Vamos a acercarlo cada vez más y más y más y más y más. De tal manera que supón que lo acercamos tanto que la distancia que obtenemos es muy pequeña, ¿no? Es decir, voy a graficar aquí un poco para más o menos que puedas verlo. Supongamos que yo el punto lo pongo aquí. Ahí, si te fijas, la pendiente cambió. La pendiente de la recta se hizo un poco más inclinada hacia arriba. Y a medida que yo voy acercando más y más y más el punto, pues la pendiente se va inclinando un poco más. Supongamos que en este caso la he acercado tanto, que lo único que yo veo es lo siguiente. Voy a borrar esto por el momento. Voy a poner esto así. Supongamos que yo acerqué el punto tanto que al final lo que yo estoy viendo es como si hubiera un solo punto. Es como si hubiera un solo punto aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la recta? Pues la recta se vería como una recta tangente a este punto. Sería una recta tangente a este punto, ¿sí? Si te fijas, si yo elijo, por decir así, otro par de puntos por acá, supongamos uno por acá, y otro lo más cerca posible a este punto, casi que están en el mismo punto, pues yo voy a obtener otra recta tangente a ese punto. Bueno, más bien dicho, tangente a la gráfica, pero que pase por ese punto, es decir, una recta que pase por ese punto. Es como si dijéramos que en cada punto de la gráfica yo puedo trazar una recta tangente, ¿sí? Y por ejemplo, observa, aquí en la cresta, quiero que veas que aquí los puntos ya no tienen altura. Es decir, los puntos ya no tienen mucha diferencia en la altura. Es decir, que al restar y2 menos y1, como aquí ya no tienen altura, porque aquí la gráfica ya está, como quien dice, horizontal, pues la pendiente nos va a dar 0. Y es por eso esta definición. La pendiente 0 para una recta horizontal, ¿sí? Entonces, pues aquí sería una recta horizontal con pendiente 0. Entonces, básicamente cada punto de la gráfica, cada punto, tiene una recta tangente a la gráfica que pasa por dicho punto, ¿no? Estamos, como quien dice, diciendo que cada punto nos va a dar una pendiente, una recta con pendiente distinta, ¿sí? Entonces de aquí parte el concepto de la derivada. La derivada se relaciona con una pendiente. Entonces imagínate, volviendo a lo que habíamos comentado, imagínate que yo tengo entonces la gráfica y que yo voy a hacer un zoom muy grande donde yo elegí los 2 puntos, ¿sí? Supón que yo pues ya elegí los dos, ya acerqué los 2 puntos pero tan cerca que casi están empalmados. Pero si tú pones un zoom muy potente, casi que lo más potente posible, pues los puntos en realidad todavía van a estar separados. Pero en la realidad es como si estuvieran juntos, ¿sí? Entonces, supongamos que están pero tan juntos, ¿verdad? Sin que su distancia de separación sea 0. En cálculo, cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de lo que se llama límite. Es decir,
Aquí surge otro concepto muy importante que vamos a definir, el concepto de límite. ¿Sí? Entonces yo estos puntos los estoy acercando lo más cerca posible. Es decir, estoy haciendo que x1 y x2 sean los mismos. O dicho de otra manera, estoy haciendo que la distancia entre x2 y x1 sea cero. Bueno, casi cero. O sea, que la distancia entre x1 y x2 sea 0.000000001. ¿Sí? Esto se le llama límite. O sea, límite es cuando tú te vas a un punto de la gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo digo que x2 es casi x1 pero sin ser x1, pues estoy diciendo que estos puntos están lo más pegados posible. Entonces cuando yo digo el límite, cuando x tiende a 0, ¿verdad? En este caso vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir que la diferencia entre x2 y x1, x2 menos x1, lo vamos a definir como delta x. En cálculo se usa delta cuando estás hablando de una distancia muy pequeña. Y vamos a definir la diferencia de f2 menos f1, f2 de x menos f1, lo vamos a definir como delta y. ¿Sí? Entonces, si x1 y x2, la diferencia es infinitesimalmente pequeña, pues la diferencia entre f2 y f1 también va a ser infinitesimalmente pequeña, ¿no? Entonces aquí vamos a definir esta distancia como delta x y esta distancia de aquí como delta y. ¿Sí? Si recuerdas el concepto de la pendiente, era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y esto, si te fijas, ya dijimos que es delta y entre delta x, delta y entre delta x. Y esto es básicamente lo que es la derivada, delta y entre delta x, aunque bueno, ahorita vamos a definirla un poco más a fondo. Regresando pues a lo anterior, aquí es el límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? En este caso pues sería de y2 menos y1, vamos a ponerle f2 de x menos f1 de x entre x2 menos x1, ¿sí? Y esto pues ¿a cuánto es igual? Esto es igual ahorita te voy a poner otro concepto que se usa también aquí en cálculo, f2 de x menos f1 de x, ¿sí? Bueno, aquí le voy a poner delta y, ¿sí? Bueno, entonces si te fijas hasta aquí hemos dicho que esto, el límite, cuando esta distancia tiende a 0, ¿verdad? Es el límite. Cuando delta x tiende a 0, ¿verdad? En este caso, bueno, delta x sí lo podemos poner, porque ya lo definimos. Pero en este caso no vamos a poner delta y. Delta y, pues lo vamos a dejar así como f2 menos f1. O podemos dejarlo como f2 menos f1. Este f2, si te fijas, lo podemos cambiar como f. Bueno, lo voy a poner aquí en negro también para que no se combine. Dijimos que este delta x sí lo vamos a dejar aquí abajo. Pero acá, fíjate como f1 y f2 están, digamos, muy juntos, ¿no? Vamos a ponerlo f2 de x menos f1 de x.
De aquí surge lo que se llama la derivación de los 4 pasos. Te voy a poner la fórmula para que más o menos veas cómo se relaciona. Entonces, bueno, voy a anotar aquí la regla, ¿verdad? Esta se conoce como la regla de los 4 pasos. La regla de los 4 pasos se conoce como el límite de delta x tiende a 0 de f evaluado en x más delta x menos f de x, me quedó muy junto, f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Si te fijas, pues esto es exactamente lo mismo que hemos definido. f2 de x, como te decía, como los puntos están pero tan cerca, infinitesimalmente cerca, es como si f1 fuera igual a f2. La única diferencia es que la separación entre x1 y x2 es, si te fijas aquí, x2 es igual a x1 más delta x, ¿sí? Entonces, si tú despejas aquí delta x, ¿verdad? Pues delta x es igual a x2 menos x1, ¿de acuerdo? O igual, como si te fijas aquí, f de x2, f evaluado en x2, es como despejar. Aquí x2, ¿no? x2 es igual a x1 más delta x, es decir, x1 viene siendo esta parte, más delta x viene siendo esta parte. Entonces es como si evaluáramos toda esta parte, que es de hecho x2. Entonces de aquí surge lo que es la regla de los 4 pasos. Esto viene siendo la derivada. La derivada es una pendiente. Es una pendiente, digamos, en un punto. La pendiente que hay en un punto que es una recta tangente a la función que pasa por dicho punto, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta se define pues como la regla de los 4 pasos y en base a esta se define la derivada. La derivada, que pues es el concepto más elemental en cálculo diferencial. En física se define también la derivada. De hecho, en física pues se toma como si fuera la velocidad, o sea, como si fuera una velocidad. De hecho, aquí también hay que definir, ¿verdad? Que imagínate que esta gráfica que estás viendo aquí, x fuera tiempo y y fuera posición. Y yo te dibujo, bueno, déjame anotarlo aquí, un poco más definido. Imagínate que pues yo tengo un coche, ¿no? O un móvil, por decirlo así. Y este móvil, pues obviamente, en el transcurso del tiempo se mueve, ¿verdad? Entonces yo tengo tiempo versus posición. La posición la voy a poner como y, ¿verdad? Bueno, a veces también se pone como x, ¿verdad? Aquí no pasa nada. O f de t, de hecho también se pone como f de t. Supongo que la posición pues es algo así, ¿no? Por decir algo. Si te fijas, por ejemplo, en este punto, pasa el tiempo y el móvil avanza más, o sea, avanza más trecho, por decirlo así. Para que un móvil haga esto, para que en un corto tiempo avance mucho, necesita una velocidad alta. Y esto pues es la pendiente. Cosa distinta aquí, si te fijas aquí, el tiempo pasa mucho y el móvil casi ni se mueve, mira. El móvil casi ni se mueve en un tiempo muy largo. Y esto es porque aquí, en estos puntos, la velocidad fue muy baja del móvil, ¿sí? Entonces, en física también se define a lo que es la posición, ¿verdad? Aquí, pues se define como la gráfica, ¿no? En el caso de la derivada, bueno, aquí la posición la vamos a poner f de t. La velocidad, pues se define ya como la derivada, ¿sí?
Y la derivada pues es lo que a veces también conocemos como la pendiente. La pendiente. ¿Qué pendiente en este caso? Bueno, pues de aquí surge en física el concepto que se llama como velocidad instantánea, es decir, en cualquier punto se tiene una pendiente, es decir, en cada uno de los puntos se tiene una velocidad distinta, ¿sí? Y esta pendiente pues es la pendiente pues de cualquier punto que tú elijas de esta gráfica. En este caso, la derivada, bueno, vamos a ver que tiene muchas formas de definirse, pero bueno, eso ya lo veremos para otra ocasión. Así que bueno, la derivada pues la definimos pues como el límite de delta x cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Bien, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función, en este caso la más normal, que es la función constante. Sabemos que la función constante pues simplemente es una línea horizontal. Vamos a ponerla por aquí. Este sería x, este sería f de x. Y la función constante es una simple línea horizontal. La función constante pues obviamente solamente tiene como quien dice una altura, la cual vamos a llamar a. ¿Qué pasa con esta función? ¿Cuál sería la derivada de esta función? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calcular primero el límite. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Ya habíamos visto que esto es una evaluación, es decir, mi función la tengo que evaluar en x más delta x y luego evaluarla en x. En este caso, como en todo el tiempo mi función f de x es a, no importa dónde la evalúe, siempre va a ser a, siempre va a ser a, siempre va a ser a. De esta manera, pues simple y sencillamente tendría que el límite cuando delta x tiende a 0 de a menos a dividido entre delta x, lo cual es 0 entre delta x, y esto pues sería 0. Si te fijas aquí, nos dice que cualquier constante, cualquier función constante, ya sea un número real, un número entero, siempre y cuando sea constante, todas las derivadas son 0. Y esto es obvio, porque acuérdate que la pendiente, en este caso en cada punto, como tengo una gráfica horizontal, en todos los puntos la pendiente va a ser 0, porque su recta tangente a ese punto, a esa recta, ¿verdad?, sería horizontal. Entonces, pues este resultado pues era obvio. Entonces la derivada, vamos a poner aquí, derivada. Podemos armar de hecho una tablita. Podemos poner aquí función y del otro lado derivada. Para una función constante con amplitud a, la derivada sería 0. Veamos ahora el ejemplo cuando la función es una recta unitaria, una recta definida como y igual a x, ¿sí? ¿Cómo se define entonces la derivada de una recta? Bueno, pues recuerda aquí el límite cuando delta x tiende a 0 de mi función evaluada en x más delta x menos f de x, o sea, mi función evaluada en x, entre delta x. Aquí, si te fijas, como mi función es x, pues simplemente sería que en lugar de x pongamos x más delta x. O sea, sería igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x menos mi función evaluada en x, es decir, en lugar de x pongo x, bueno, pues pongo menos x dividido entre delta x.
X menos X es 0, me va a quedar delta X entre delta X. La división entre dos constantes iguales, pues esto es 1. Y esto me dice pues que la derivada de una recta unitaria, o sea de una X, siempre va a ser 1. Entonces para la función X vamos a tener que la derivada es 1. Veamos ahora qué sucede cuando yo tengo una gráfica de este tipo. Vamos a poner lo que es la parábola. Supongamos que yo tengo aquí la parábola, ¿no? X cuadrada, sabemos que es la función de la parábola. Y bueno, ¿cómo sería la sustitución? Aquí la sustitución sería, en lugar de poner X aquí, sería poner X más delta X, es decir, sería poner X más delta X, esto al cuadrado. Si te fijas es un binomio al cuadrado. Menos f de x, que es x cuadrada, ¿no? Obviamente. Y esto dividido entre delta x. Esto lo podemos desarrollar como un binomio al cuadrado. Entonces, pues esto sería igual a el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Creo que aquí no me cupo, yo creo que lo voy a poner más arriba, ¿no? Lo voy a poner de este lado. Sería, dijimos, x cuadrada más 2x delta x más el segundo al cuadrado menos x cuadrado dividido entre delta x. Quiero que observes lo siguiente: x cuadrada menos x cuadrada se anulan, entonces aquí podemos reescribirlo de la siguiente manera: 2x delta x más delta x al cuadrado entre delta x. Observa que este delta x yo lo puedo factorizar para que me quede entonces delta x por 2x más delta x al cuadrado dividido entre delta x. Observa muy bien cómo este delta x se elimina con este delta x. Y ahora me queda que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x al cuadrado. Y ahora sí, recuerda que para evaluar un límite simplemente tienes que sustituir y ya. Es decir, sustituir delta x en 0. Al sustituir delta x en 0, pues fíjate que este se anula y simplemente nos queda esto, es igual a 2x. Como respuesta tenemos que la función x cuadrada, su derivada sería 2x. La función x al cubo. La función x al cubo, la x cúbica, vamos a definirla. El límite cuando delta x tiende a 0 de esta función evaluada en x más h sería, x más delta x evaluado en al cubo, ¿verdad? Como dice ahí, menos mi función, que sería x cúbica, dividido entre delta x. Vamos a ver qué nos da. Si te fijas, tengo un binomio al cubo. Sabemos que un binomio al cubo, pues simplemente se define como, lo voy a poner aquí abajo, límite cuando delta x tiende a 0 del primero al cubo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, sería 3 x cuadrada delta x más 3, otra vez, 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, sería 3x delta x al cuadrado
más el tercero al cubo, ¿sí? Menos x al cubo, dividido todo esto entre delta x. Como puedes ver, esta x al cubo se va con esta x al cubo y lo que nos queda es 3x cuadrada delta x aquí más 3x delta x cuadrada aquí más delta x al cubo. Esto, si te fijas, pues podemos reescribirlo aquí. Vamos a ponerlo como 3x. Bueno, voy a factorizar un delta x aquí, un delta x aquí y un delta x aquí. De esta manera me queda delta x por 3x cuadrada más 3x por delta x más 3x por delta x más delta x al cuadrado más delta x al cuadrado y nada más. Todo esto dividido entre delta x. El delta x de arriba se elimina con el de abajo. Y para lo que sigue, pues simplemente sería evaluar el límite. En este caso, simple y sencillamente nos quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3x delta x más delta x al cuadrado. Observa cómo al evaluar delta x igual a 0 aquí, pues esto se elimina y esto se elimina. Entonces el límite simple y sencillamente sería 3x cuadrada. Conclusión, la función x al cubo, su derivada sería 3x al cuadrado. No voy a meterme mucho en detalle con respecto a x cuarta, x quinta, x sexta. Lo que sí te quiero decir es lo siguiente. No sé si te fijes que aquí en x cuadrada y en x cúbica se sigue como una especie de patrón. Es decir, el exponente se baja, ¿verdad? Se baja aquí como una constante y se le resta 1 al exponente. Es decir, aquí en x cuadrada este 2 se baja y se le resta 1 al exponente. Lo mismo aquí, el 3 se bajó y se le restó 1 a su exponente. Entonces, esto podemos ponerlo de manera general como x a la n. Y la derivada de cualquier x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, pues podemos generalizarlo utilizando esta expresión. Aquí, bueno, hay otro concepto que quiero definir antes de continuar. Y es el hecho de que sucede, por ejemplo, cuando yo tengo una constante. Es decir, cuando tengo, por ejemplo, si aquí tuviera 3x, 2x, 10x cuadrada, no sé. Cuando una función multiplica a una constante. Para eso, pues vamos a suponer que yo tengo, no sé, una recta unitaria, x. Pero, bueno, en este caso sí es una recta unitaria, pero la vamos a multiplicar por una constante. Supongamos que sea 3, por ejemplo. Acuérdate que cuando tú multiplicas por un número positivo mayor que 1, estás transformando tu función. Esto ya lo habíamos visto en el video pasado de transformaciones de funciones. ¿Qué pasaba cuando tú multiplicabas por un número mayor que 1? ¿Sí? Si la función se alargaba o se comprimía. En este caso, pues la recta unitaria, cuando tú la multiplicas por 2, simple y sencillamente, su pendiente se inclina. Se inclina en un factor 2 a 1. ¿A qué me refiero con un factor 2 a 1? Pues que 2 pasos en x es un paso en y. 2 pasos en x es un paso en y. Vamos a suponer que sea 2x para definirla. En este caso quiero que veas lo que sucede. Tengo f de x. Perdón, es el límite
cuando delta x tiende a 0 de mi función evaluada en x más delta x, es decir, sería 2x, pero en lugar de x sería x más delta x, menos mi función f de x, que sería 2x, y esto dividido entre delta x. Quiero que te fijes que aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2, el cual puedo factorizar. Y esto sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2 por x más delta x menos x. Esto dividido entre delta x. X menos x ya sabemos que pues es 0. Me quedaría 2 delta x sobre delta x, lo cual es igual a 2 por 1 igual a 2. Me quedo con 2 por 1 para no confundirte. 2 por 1, ¿sí? Entonces, si te fijas, este 2, al final de cuentas, al evaluar, se factoriza, ¿sí? Y esto, si te das cuenta, sucede en todos los casos. Por ejemplo, vamos a suponer ahora por decir así, el x al cubo. Bueno, un más corto que sería x cuadrada. Vamos a ponerlo así. La x al cuadrado. La vamos a poner un poco más así, inclinada, porque estamos asumiendo que la multiplicamos por una constante. Vamos a definir esa constante como n por x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué sucedería? Pues que al evaluar sería tu función evaluada en x más delta x, es decir, n por x más delta x al cuadrado, menos nx cuadrada entre delta x. Y fíjate cómo aquí también vamos a factorizar una n. De esta manera nos queda n afuera y adentro me queda lo que ya había trabajado yo. De hecho, aquí puedo sacar esta n, factorizarla, y incluso puedo sacarla de toda la fracción. Para que me quede aquí, pues simplemente x más delta x al cuadrado menos x cuadrada, esto entre delta x. Si te fijas lo que hice aquí, saqué la n, la factoricé, y a fin de cuentas esta n siempre se va a salvar. Siempre se va a salvar esta n. Aquí pues no hace falta hacer esto, ya sabemos que esto me va a dar 2x, ¿no? Entonces el resultado sería, en este caso, sería n que multiplica a 2x. Entonces, no importa la función que tú tomes, siempre que hay una constante multiplicando a dicha función, siempre se va a salvar esa n. Y esto es una propiedad. Esto es una propiedad que dice que cuando tú sacas una derivada, las constantes tú las puedes sacar de la derivada. Las constantes las puedes sacar de la derivada, ¿sí? Entonces aquí, pues hay que recordar eso. Las constantes pueden salir de la derivada. Todas las constantes, de hecho, deben salir de la derivada. ¿Vale? Entonces, esta es una propiedad elemental que no debemos de olvidar. Otra función de interés en este tema es la función senoidal. Para la función senoidal, pues tenemos que recordar algunas propiedades trigonométricas. En este caso vamos a utilizar la siguiente. Dice lo siguiente. Hay una propiedad trigonométrica que se llama el seno de un ángulo A más menos un ángulo B. Esto es igual al seno de A por el coseno de B, al seno de A por el coseno de B. Esta la voy a borrar por el momento. Voy a borrar estas de aquí.
el seno de A por el coseno de B, más menos el seno de B, por el coseno de A. ¿Sí? Entonces, pues esta es la del seno de A, coseno de B, más menos seno de B, coseno de A. Muy bien, vamos a continuación a ver de qué nos va a servir o para qué nos va a servir esta propiedad. El caso es que como tenemos un seno, pues tenemos que evaluar el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de x más delta x menos el seno de x dividido entre delta x, ¿no? Este seno, si te fijas, lo podemos convertir, lo podemos transformar a la siguiente expresión. El seno de x, como en este caso estamos usando el símbolo más, tenemos que usar aquí también el símbolo más. Entonces aquí sería el seno de a, que sería el seno de x, por el coseno de b, por el coseno de delta x, ¿verdad? Más el seno de delta x por el coseno de x, ¿sí? Entonces, esto sería la sustitución, pues, de esta expresión, seno de x más delta x, menos el seno de x, y todo esto dividido entre delta x. Observa lo siguiente, aquí yo tengo un seno y aquí tengo un seno. De hecho, en cada término del trinomio yo tengo, en este caso, seno, ¿verdad? Seno de x. Aquí, bueno, sí, también tengo, ¿verdad? Puedo juntarlos. Vamos a ver cómo lo podemos factorizar. En este caso, ok. Ok, continuando, vamos a colocar, ya tenemos la factorización, ya tenemos seno de delta x, coseno de x aquí, y vamos a ponerle simplemente aquí que esto se divide entre delta x. Bueno, a continuación, si te fijas, podemos separar esta expresión. Una propiedad del límite es que el límite se puede separar, es decir, puedo aplicar límite por separado. Recuerda que cuando tú tienes un polinomio en el numerador y tienes un monomio en el denominador, tú puedes separar por fracciones independientes, es decir, cada numerador del polinomio, cada monomio del polinomio se separa en una fracción independiente. Es decir, vamos a borrar esto. Simple y sencillamente sería el límite cuando delta x tiende a 0 de, en este caso, el seno de x por el coseno de delta x menos 1 dividido entre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de delta x coseno de x dividido entre delta x. Observa que como el límite es delta x, haz de cuenta que este seno de x es como si fuera una constante, es decir, yo la puedo sacar del límite, ¿de acuerdo? Entonces este seno de x lo puedo considerar como una constante para que me quede seno de x por el coseno de delta x menos 1 sobre delta x. Y esto me quede como el coseno de x, pues también lo puedo sacar como si fuera una constante. Y aquí me queda seno de delta x dividido entre delta x. ¿De acuerdo? Como puedes ver, tengo que buscar ahora
cómo encontrar el límite de coseno de delta x menos 1 entre delta x y el límite de seno de delta x entre delta x. Bueno, como puedes ver, tengo que entonces encontrar una forma. Recuerda que el límite no lo puedes evaluar si esto te da una indeterminación. En este caso es evidente que si aquí en el denominador sí me va a dar una indeterminación. Es por eso que debo de buscar una manera de quitar este delta x, ya sea factorizando o racionalizando. En este caso ya no podemos factorizar, lo único que nos queda pues simplemente es racionalizar. En este caso lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjate muy bien. ¿Qué pasa si yo aquí multiplico pues de la siguiente manera? Multiplico por 1. Es decir, aquí voy a multiplicar coseno de delta x más 1 dividido entre el coseno de delta x más 1. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? Recuerda que estos son binomios conjugados. Su operación son diferencia de cuadrados. Esto me quedaría entonces como el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x, que es una constante por ahora, que multiplica al coseno cuadrado de delta x menos 1, 1 al cuadrado obviamente, dividido entre delta x por el coseno de delta x más 1. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues a continuación yo tengo aquí un coseno cuadrado menos 1. Yo puedo cambiar este coseno cuadrado menos 1. Recuerda que hay una propiedad que dice que esto es igual al seno cuadrado. Así que vamos a poner límite cuando delta x tiende a 0 de el seno de x por el seno cuadrado de delta x dividido entre delta x por el coseno de delta x más 1. Obviamente esto va entre corchetes, ¿sí? Y bueno, pues vamos a borrar aquí arriba para continuar. Vamos a borrar esto de aquí. Esto también. Muy bien. Entonces, si te fijas, voy a separar aquí este seno cuadrado como seno de delta por seno de delta, para que me quede límite de delta x del seno de x por el seno de delta x por el seno de delta x dividido entre delta x multiplicado al coseno de delta x más 1. Muy bien. Vamos a aplicar pues ahora sí el límite. Quiero que te fijes en algo. Yo tengo aquí lo siguiente. El límite de delta x tiende a 0, cuando delta x tiende a 0, de una constante que multiplica en este caso al seno de delta x sobre delta x. ¿Sí? Bueno, en este caso, si te fijas, tengo seno de delta x entre delta x. En cálculo hay una definición en el tema de límites que dice lo siguiente. El límite cuando delta x tiende a 0 de el seno de x sobre x dice que esto es igual a 1. Esta es una comprobación un poco extensa, la cual no vamos a meternos. Te recomiendo que si quieres conocer de dónde viene esta igualdad, lo investigues por tu cuenta. Sin embargo, pues esto lo vamos a tomar como una definición. Así que, pues nada, vamos
Vamos a evaluarlo. Esto es 1, entonces pues nos dice que esto vendría siendo simplemente 1, ¿no? O sea, en otras palabras, al evaluar el límite, simple y sencillamente, aquí nos daría 1. ¿Y qué sucede cuando lo hacemos para la otra parte, que es seno de delta x entre coseno de delta x más 1? Pues vamos a ponerlo. Al evaluar el límite, aquí pues hay que recalcar que estamos separando el límite en cada factor. Sí, estamos separando el límite para este factor que está aquí. Y estamos separando también el límite para este factor que está aquí. ¿Sí? Al evaluar pues el límite tenemos el seno de delta x entre el coseno de delta x más 1. Esta evaluación ya la podemos hacer sin problemas. Recuerda que el seno de 0 pues es 0. Y bueno, pues aquí simple y sencillamente sería 2. Recuerda que el coseno de 0 es 1, pero no importa porque esto me va a seguir dando 0. Entonces, pues nada, esto es básicamente lo que nos daría aquí esta evaluación. Si te fijas, pues nos dio aquí 0 en este límite. Aquí, pues simplemente nos dio 1 y aquí nos dio seno, ¿sí? Esto, es decir, esta evaluación de este límite en esta parte de aquí, nos dio 0. Todavía falta evaluar pues esta parte de aquí, la cual vamos a hacer a continuación. Vamos a evaluar pues esta parte de aquí, ¿sí? Vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a anotar pues el límite cuando delta x tiende a 0 de una constante por el seno de delta x sobre delta x. Ya te había dicho pues que esto es una definición, ¿sí? No vamos a comprobarla, te había dicho que en cálculo hay una definición, que el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de, bueno, en este caso sería x, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, esto es igual a 1. Esto quiere decir que esto se puede evaluar, el límite se puede evaluar, y esto simplemente es 1. Entonces nos queda coseno, ¿no? Simplemente se salva el puro coseno. Ahora sí, recuerda que tenemos que sumar los dos límites evaluados, es decir, el de aquí y el de acá. El de acá nos dio simplemente coseno. Al sumarlos, pues simplemente sería que esto, déjenme ver cómo lo ponemos. Bueno, lo voy a poner así como lo tenía, el límite cuando delta x tiende a 0 del coseno de x por el seno de delta x sobre delta x más, esto sería el seno de x por el coseno de delta x menos 1 dividido entre delta x. ¿Esto a cuánto es igual? A coseno de x más 0, es decir, coseno de x. Entonces, pues este sería pues el resultado final. La derivada de un seno es un coseno. Para terminar, para que esta videoclase no se haga muy larga, quisiera terminar definiendo pues algo que, bueno, no vamos a comprobarlo, el exponencial. El exponencial es una de las funciones que también son muy útiles y muy usuales. ¿Qué pasa cuando tenemos un exponencial de la siguiente forma? E elevado
a la fx. Quiero que veas que en efecto tenemos un exponencial, pero que está elevado a una función, o sea, puede ser un polinomio, un monomio, un x cuadrada, lo que sea, ¿sí? En este caso, bueno, incluso también una constante. Bueno, la derivada para esta función, para la función definida como e a la f de x, e a la f de x, la derivada se define como, bueno, paradójicamente, la derivada de f de x, otra vez, vamos a ponerle algo que no les había comentado. Cuando nosotros sacamos una derivada, una manera de expresar una derivada es poniendo una comilla, como lo estoy haciendo yo aquí. Sería la derivada del exponente por e a la f de x. O sea, la derivada del exponente por la función. Y esta sería pues la derivada de un exponencial. Ya vimos entonces que también la derivada de un seno es el coseno. Faltaría definir la derivada del coseno. Pero esta sería pues algo que les voy a dejar como evidencia, ¿sí? Que ahorita pues lo vamos a definir. La derivada de un coseno, simple y sencillamente, es menos seno. ¿De acuerdo? La derivada de un coseno es menos seno. La derivada de un seno es el coseno. Bueno, obviamente faltaría la función logarítmica por ahí. La logarítmica sería de la siguiente forma. En este caso vamos a definir la función logaritmo natural de x. La derivada simplemente aquí sería, no lo vamos a comprobar, pero simplemente sería una división. Sería, obviamente x, vamos a definirla como f de x mejor, donde f de x puede ser un polinomio, una x nada más, una constante, etcétera. Puede ser x cuadrada, no sé, lo que sea. Pero la derivada de un logaritmo natural es la derivada de dicha función, o sea, la derivada del argumento. Vamos a ponerla como f' de x, la derivada del argumento dividido entre el argumento, f de x. Así, por ejemplo, si yo tengo que sacar el logaritmo natural de x, la derivada, ¿verdad? Sería, en este caso, esta sería la función, y la derivada sería, la derivada de x es 1, la función sería x. Y igual, por ejemplo, si tuviera, no sé, x cuadrada menos 2x más 1, lo cual es la derivada de la función, sería 2x menos 2 más 0. Entonces sería 2x menos 2 dividido entre la función x cuadrada menos 2x más 1. ¿Sí? Entonces, pues esta sería pues la definición del logaritmo natural, la derivada de la función dividido entre la función. Hay muchas otras derivadas, de hecho hay varias, pero yo creo que estas son las más importantes, así que si tienes cualquier duda de otra derivada, puedes consultar en la web o en cualquier libro de matemáticas una tabla de derivadas. La tabla de derivadas pues tiene muchas otras más de las que están aquí, así que bueno, vamos a ver cuál es la actividad. Para cerrar este video vamos a dejar esta actividad de evidencia. Simplemente tienes que obtener la derivada usando la regla de los 4 pasos para estas 3 funciones que ves aquí. En este caso es de relevancia mencionar que no vimos cómo obtener para un coseno cuando tú multiplicas por una constante el argumento. En general solamente vimos coseno de x, ¿no? O seno de x, en este caso seno de x. Pero digamos que la derivada, habíamos dicho que para el coseno la derivada te tiene que dar coseno menos seno.
y para seno es el coseno. Pero esto siempre y cuando tu argumento sea x. Pero ¿qué pasa cuando tu argumento es una función, como en este caso? Es lo que quiero que compruebes, que desarrolles, que compruebes con la aplicación de esta regla y veas que, de hecho, aquí tienes que incluir la derivada. O sea, dentro aquí va lo que es la derivada. Si vas a una tabla de integrales, la definición formal de la derivada del coseno y del seno es la siguiente. Lo que quiero decir es que si yo tuviera el coseno de una función, un polinomio o en general cualquier tipo de expresión algebraica, la derivada en este caso sería la misma, o sea, sería menos seno de x, pero debo multiplicarlo por la derivada del argumento. En este caso, la derivada de f de x, que se define como f'. En el caso del seno también, en el caso del seno, si yo tuviera en lugar de una x una expresión algebraica, una función, pues esto sería el coseno de x por la derivada del argumento. Entonces, esto quiero que lo compruebes resolviendo el b y el c. Y pues bueno, trates de llegar a un resultado, ¿verdad? Como puedes ver, pues en este caso, de acuerdo a la tabla, en coseno de 5x te tiene que dar menos 5 seno de x, y en el seno de 2x cuadrada, pues te tiene que dar, en este caso, coseno de x por 4x, 4x coseno de x. Para concluir este video, pues simplemente algo que no vamos a comprobar por falta de tiempo, pero en este caso ya definimos cuando tenemos una constante multiplicando una función, simplemente la constante sale de la derivada. Pero algo muy usado, muy usado, es la siguiente expresión. ¿Qué pasa cuando tenemos una derivada de dos funciones, o mejor dicho, de dos expresiones algebraicas distintas? En este caso, si tuviéramos, por ejemplo, la siguiente función, la cual es pues una multiplicación de dos funciones, ¿no? Si nosotros sabemos quién es u y sabemos quién es v, podemos aplicar la derivada. La derivada, recuerda que se expresa como una comita, es como una y'. Otra forma de expresar la derivada es poniendo la derivada con respecto a, y vas a poner la variable, en este caso sería x. Y aquí pues sería poner la función. En este caso, como estamos hablando de y, pues sería la derivada de y con respecto a x, ¿sí? ¿Cuál es la derivada en este caso de una multiplicación? En este caso, la derivada de una multiplicación sería la siguiente. La derivada del primero por el segundo, fíjate bien quién es el primero. La derivada del primero sería u, la derivada de u, por el segundo, que sería v, más, y luego sería lo contrario, más la derivada del segundo por el primero, o más el primero por la derivada del segundo. Esta sería pues la manera en que tú puedes derivar una multiplicación de dos funciones. Otro caso es cuando tienes una división de dos funciones, es decir, una función que se compone de una división de dos funciones. En este caso, la derivada, que es lo mismo que decir la derivada de y con respecto a x, sería igual, fíjate muy bien, sería una división. En el numerador tendríamos el de abajo por la derivada del de arriba. Entonces sería el de abajo por la derivada del de arriba. Lo voy a poner en orden para que se vea un poco mejor. Aquí está el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba
por la derivada del de abajo. Por la derivada del de abajo dividido entre el de abajo al cuadrado. Esto es una regla que de hecho te puedes aprender porque solamente con aprenderte que en la división es primero derivar el de abajo, o sea, primero tomas el de abajo y luego tomas la derivada del de arriba y sería menos y sería al revés. Ahora el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Y la suma es algo un poco similar porque aquí simplemente sería la derivada u' de x por v de x. De hecho es igual a esto, mira, es de hecho igual, solamente que aquí en lugar de restar lo sumas, pero es en esencia lo mismo. Y como puedes ver, pues esta sería la forma con la que tú puedes derivar ya sea una multiplicación de funciones o una división. Bueno, pues como te decía, hay en la red algo llamado tabla de integrales, perdón, de derivadas. Bueno, también hay tabla de integrales, pero en este caso estamos viendo las derivadas, así que puedes consultar una tabla de derivadas para tener, pues como quien dice, todo este conjunto de derivadas pues en una hoja. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden, pues la evidencia sería los 3 ejercicios y pues la siguiente sesión estaremos practicando más que nada puras derivadas. La idea pues es no ver tanta teoría y pues dejar todo el transcurso de la semana en lo que son puros ejercicios. Así que pues muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.